Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a este canal, bienvenido a este video y vamos a ver la fórmula de Herón. Ya lo vimos en un video anterior, pero ahorita ya lo vamos a enfocar en cómo se aplica esa fórmula de Herón para calcular a polígonos irregulares. Bien, aquí te presento este ejemplo. Este es para que pues tú lo resuelvas, para que practiques. Dice que este es un terreno y este pues está a escala, está representado así. Este es su perímetro, ABCDEF, y regreso aquí a... Y es una figura geométrica pues que no hay una fórmula específica para eso. Entonces, cuando son este tipo de polígonos irregulares, lo que hacemos es triangularlo, elegir un vértice y a partir de ahí empezar a trazar diagonales, ¿sí? Como es un polígono cóncavo, aquí en el punto E se aprecia un ángulo mayor a 180, por eso es cóncavo. Entonces, de preferencia, a partir de ese punto, trazo diagonales a los distintos vértices, esas líneas punteadas, rojas, y entonces este polígono ya lo podemos ver como cuatro triángulos, ¿vale? Aquí te voy a presentar como la guía para que veas cómo resolverlo, pero sería aplicando la fórmula de Herón. Una opción sería, pues, primero, pues medir cada lado en centímetros, el lado AB, el lado BC, todos, cada uno de ellos, incluso estos lados, el CE, el BE y el AE, de tal manera que vas a estar utilizando la fórmula de Herón, ¿sí? Por ejemplo, en el triángulo este que está marcado como AEF, este de aquí, este triangulito, pues ya vas a tener sus tres medidas y ahí aplicas la fórmula de Herón, ¿sí? Y calculas el área. El ABE, este es otro triángulo, ahí tendría las tres medidas, ¿sí? Eso es una opción que puedes trabajar en centímetros, ¿sí? Y ya que calcules las cuatro áreas, las vas a sumar, teniendo el área total que estaría en centímetros cuadrados. Habría que convertirla utilizando esta escala que dice de 1 a 2500, donde lo que significa es que un centímetro son 2500 centímetros. Entonces, estos centímetros cuadrados que obtuviste de la suma de tus cuatro áreas, hay que convertirlos a metros cuadrados. Pero, ojo, son unidades cuadradas, entonces, ojo ahí cómo se hace esa conversión. Y ya que lo tengas en metros cuadrados, bueno, pues aquí es aplicar cuánto costaría este terreno si un metro cuadrado vale 10,000 pesos. Entonces, este sería llegar a los metros cuadrados que son y calcular el precio de este terreno. Esta es una opción. La otra opción es algo parecido, nada más que cambia como el orden. Y sería, bueno, obviamente, pues sí, medir cada lado en centímetros, así como te lo indicaba anteriormente, pero desde el inicio convertirlo utilizando esa escala. Entonces, si por ejemplo mides aquí, vamos a pensar 5 centímetros, utilizas tu escala, y si un centímetro son 2500 centímetros reales, entonces en realidad tendrías que multiplicar estos 2500 por 5 y ya te daría 12500 centímetros. En el caso de que, por ejemplo, esta medida fuera de 5, habría que estar haciendo reglitas de 3. Si fueran 5 centímetros, te digo, serían 12,500 centímetros el equivalente. Ahí tendrías que convertirlo a metros, ¿no? O cambiar un centímetro equivalente a 25 metros, ¿no? Porque 2,500 centímetros equivalen a 25 metros. También lo podemos hacer así. Y entonces 5 centímetros serían 125 metros. ¿Ok? Ya que tengas tus medidas a lo mejor en metros, que ya no van a ser tan grandes y ya van a ser exactas,
me refiero a que están en metros, habiendo utilizando la escala. Entonces, pues ahora sí, ya te vas con la fórmula de Herón, ¿sí? Calculas las 4 áreas, las sumas y por último, ya que tengas tus metros cuadrados, pues haces otra regla de 3 para ver cuánto pagarías por los metros cuadrados que hayas calculado para este tema, ¿sí? Esta es entonces un ejemplo, un ratito que te dejo para que practiques con la fórmula de Herón. Vemos este otro fue un reto que te dejé en el video pasado y decía: calcula el área de la siguiente punta de flecha, considera que los 4 vértices del polígono están en vértices de los cuadrados de una cuadrícula de 1 centímetro por 1 centímetro. Espero que sí hayas intentado hacerlo, si no, pues para el video inténtalo hacer, incluso varias formas que los puedes hacer y después continúas viendo el video. Porque enseguida lo que te voy a presentar son algunas formas para poderlo resolver. Entonces, vamos viendo la primera opción. Esta primera opción es dividir esa punta de flecha. Vamos a dividir aquí a la mitad y entonces observa que esta parte que está aquí arriba, la mera puntita, este coloreado de azul, equivale a completar el triángulo número 1, ¿sí? Porque a ese le falta precisamente la misma partecita. A lo mejor acá por el lado izquierdo lo podemos ver más claro. Es este cambio, esta de aquí, cambiarla por esta otra, ¿sí? Y también aquí estas dos piezas, digamos que son las mismas dos piezas que le falta al triángulo número 3, que he marcado con el 3. Ahí están, son las mismas piezas, porque precisamente son unas diagonales que cruzan en un cuadrado de 2, un rectángulo de 2 por 1. Entonces sí son equivalentes. De tal manera que el 1, 2 y 3, el 2 está completo, pues ya tendrías 3 cuadros completitos. Eso quiere decir que son 3 centímetros cuadrados, porque es de 1 por 1, 1 centímetro cuadrado cada uno de ellos. Y por el otro lado tengo otros 3. Entonces el total son 6 metros cuadrados, prácticamente sin hacer operaciones. Primera opción. Vamos a ver la segunda. En esta segunda opción, pues como el área que vas a calcular es el área sombreada, como lo veíamos, más claro en la presentación anterior, pero también lo puedo calcular como el triángulo más grande, marcado aquí de color verde, menos el rosa. Y entonces me va a quedar precisamente el área sombreada, esta que estoy señalando ahorita. Y pues calcular el área puede ser simplemente como base por altura sobre 2. Observa el triángulo verde, base de 4, altura de 1, 2, 3, 4 también, entre 2. 4 por 4 entre 2. Pero le voy a restar el rosa y el rosa es base de 4, pero altura de 1. 4 por 1, 4 entre 2 a 2. Entonces la resta me daría 8 menos 2. 6 centímetros cuadrados, que pues ves que es el mismo resultado que acabamos de analizar. Opción número 3. En esta, más o menos se lo puse así como ejemplo, es al cuadrado, la cuadrícula completa que era de 4 por 4, ¿sí? Le voy a restar el rojito, el verde y el morado. Y entonces me queda esto blanco, que es precisamente la punta de flecha que queremos calcular. Son figuras muy básicas. El cuadrado, que es lado por lado, ya dije 4 por 4. El triángulo rojo, que es un triángulo rectángulo y que ya mencionamos en el video anterior, que estos triángulos rectángulos se calculan simplemente cateto por cateto, que viene siendo base por altura, ¿sí? Base por altura, o viéndolo así, podría ser la base de 4 y altura de 2, 4 por 2, 8, entre 2 a 4. El verde es exactamente lo mismo, son otros 4, ¿sí? Y el moradito es también base por altura, que es 4 por 1, 4 entre 2 a 2. Entonces,
esta cuadrícula de 4 por 4 que son 16, le restas 4, otros 4 y otros 2, le restas 10 entonces y te quedan esos 6 centímetros cuadrados. ¿Sí? Un poquito como si fuera un rompecabezas. ¿Sí? Este nos va a ayudar para ver también áreas sombreadas más adelante en otro de los videos. Para que te des una idea de cómo es como un rompecabezas y hay que buscarle qué área es en total, qué le puedes estar quitando para llegar a la que tú quieres. Cuarta opción, lo voy a girar, ¿sí? Ya lo giré, para que veas que la mitad de esta punta de flecha equivale a un triángulo obtusángulo. Estos triángulos obtusángulos, la base serían estas 3 unidades que yo observo aquí y la altura son estas dos. ¿Sí? La altura es una línea perpendicular que se forma ya sea con un lado o con la prolongación de este. Cuando vimos puntos y líneas notables, habíamos visto que las alturas en un triángulo obtusángulo quedaban por fuera. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí la altura es de 2, la base es de 3, 3 por 2 son 6 y entre 2 me daría 3, pero esta es la mitad de mi flecha. Y por acá abajo tenemos otros 3 centímetros cuadrados. ¿Sí? Por último, te presento la quinta opción. Esta es un poquito más laboriosa porque trabajas con números irracionales, pero es calcularle el área directamente y con la fórmula de Herón. Te voy explicando que al lado pintado de color azul yo le llamé el lado A, al de color verde le llamé B y a la punteada rojita le llamo C. Entonces yo puedo calcular esta área y ya la multiplico por 2, tendría el área total. Enfocándonos en el área marcada aquí del lado izquierdo, esta línea pintada de azul, ¿cuánto mide? Pues lo que hice es tomar como referencia el triángulo, como el que vimos hace un ratito, el triángulo que se forma con estas líneas punteadas y precisamente está azul. Entonces esta línea azul resulta ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo con catetos de 1, 2, 3, 4 y otro cateto de 2. Por lo tanto, puedo usar eso, el teorema de Pitágoras, ¿sí? Para calcular esa línea azul. Entonces esa a cuadrada, porque le he llamado así, es igual a el cuadrado de un cateto, 2 por 2 son 4, el cuadrado del otro cateto, que son 4 por 4, 16, ¿sí? Sumado a 4 me da 20. Ese es el cuadrado de la hipotenusa, pero como quiero saber simplemente la hipotenusa, que ese es el lado A, sería entonces raíz de 20, que no es un número exacto, precisamente es un número irracional. Para el lado marcado como B, es algo parecido, donde observa que hacia abajo se forma un triángulo rectángulo considerando a B como la hipotenusa, un cateto sería de 1 como la altura y otro cateto sería de 2. Entonces igual aplico el teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados de los catetos, 1 al cuadrado es 1, 2 por 2 son 4, la suma me da 5, eso es la hipotenusa al cuadrado, pero le sacamos la raíz cuadrada para llegar simplemente a la hipotenusa. Entonces este lado marcado como B sería de raíz cuadrada de 5. Y finalmente el tercer lado, este que he punteado de color rojo, este pues lo tomo directamente porque pasa por 1, 2, 3 centímetros. Ahora que ya tengo mis 3 medidas, ya podría utilizar la fórmula de Herón. Un lado mide raíz de 20, el otro raíz de 5 y el otro mide 3. Entonces, utilizando la fórmula de Herón, es primeramente la semisuma de sus lados, o sea, el semiperímetro, uno que es raíz de 20, raíz de 5 y el otro que mide 3. Los sumas todos, te da algo más de 9. Y al dividirlo entre 2 te da esta cantidad, 4.8541, tomando solamente 4 decimales. Yo sé que hay más, pero lo puedes guardar en la memoria y si utilizarías todos los decimales, si no, con 4 decimales lo puedes alcanzar a apreciar.
Y después para el área, pues recuerda que con ladderón es la raíz cuadrada de esta semisuma que acabas de calcular por la misma semisuma menos cada uno de los tres lados, o sea, este 4.8541 por otra diferencia entre 4.8541 menos la raíz de 20 por ese valor menos la raíz de 5 y por ese mismo valor menos 3, que son las tres medidas de mis tres lados, ¿sí? Esto pues te dan valores con decimales. Si ocupas todos los decimales, ya lo verifiqué, esta multiplicación te tiene que dar raíz cuadrada de 9 y cuando le sacamos la raíz cuadrada pues es 3. Recuerda que el área que estamos calculando fue la mitad de esta flecha, entonces 3 por el lado izquierdo y tenemos otros 3 centímetros cuadrados por el lado derecho, lo que completamos 6 centímetros cuadrados. La intención entonces de este ejercicio es que tú tengas pues la visión de que hay muchas opciones para poder calcular áreas y ahorita ya vimos pues varias fórmulas y varias también, por ejemplo el teorema de Pitágoras que también lo pudimos utilizar. Entonces nos pueden servir estas herramientas, estas fórmulas para calcular áreas de polígonos que no son regulares. Pues te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí. Cuídate mucho, nos seguimos viendo hasta el próximo video.